y también nuestra forma de ver y percibir la ciudad, ¿no? La gente de la ciudad, pues, se siente así, ¿no? Como yo soy parte de esta ciudad y hay estudios como el de Lefebvre que habla del derecho a la Mm, ciudad, mm, y ciertamente todos queremos tener calidad de vida. Y muchas veces la forma en la que estamos logrando o percibimos que la podemos lograr es a través de buscar estos poblamientos en las periferias o en los mm. bordes urbanos, como yo los llamo en mi tesis. Y en el caso de la ciudad no se pueden hacer. Okey, mira, Eso implica, interesante. porque aquí, o sea, hay, por ejemplo, tú no puedes comprar en la ciudad un terreno que sea rústico. Tiene que tener servicios porque la ley Mm, te obliga a que los ujú, tenga, claro, y en el campo no. claro, Entonces, ya, ya. ese tipo de distinciones, pues, es lo que hace que haya un crecimiento desbordado y que haya problemas ambientales a gran escala. Sí, Que aunque están inmersos en la ciudad o cercanos a la ciudad o en proceso de conurbación, viven su cotidianeidad de forma muy específica. Por ejemplo, sus tradiciones, ujú, la relación que tienen entre familias. Obviamente, cuando uno llega de fuera y vives en el lugar, pues ujú. también te insertas y tienes lo que decíamos, ¿no? Dependiendo del tipo de poblamiento vas a tener especificidades, ¿no? Hola amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, bienvenidos a una emisión más de su programa, Saber Más. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Elsa Anaid Aguilar Hernández de la Facultad de Arquitectura. Y ella, bueno, se especializa en temas sobre ciudad, territorio y sustentabilidad, de lo que ya hablaremos más adelante. Bienvenida, doctora Elsa Anaid. Muchas gracias. Gracias Es por un tu gusto. presencia, gracias. Y bueno, hace unos días y sobre todo en esta temporada de lluvias, eh, pues es muy común que al menos aquí, bueno, en Morelia y en otras ciudades del territorio mexicano seguramente, pues vemos algunas problemáticas con el tema de inundaciones, ¿no? Yo veía algunos puntos particulares en la ciudad que sabemos como morelianos que siempre se inundan en estas épocas, Sí. y me hizo replantearme y preguntarme sobre estos conceptos que tú trabajas, que es ciudad, territorio y sustentabilidad. Son tres conceptos muy amplios que presentan a su vez otros conceptos englobados en sí mismos y que a lo mejor para muchos ciudadanos puede parecer un poco lejanos, pero son más cotidianos de lo que llegamos a pensar. Y por ejemplo, ¿qué nos puede decir sobre estos conceptos y qué significan hoy en día el concepto de ciudad, territorio y sustentabilidad para que podamos entender un poco y por qué podemos llegar a relacionarnos de forma muy cotidiana en nuestras vidas? Fíjate que durante muchos años, y creo que es como la idea que tenemos la mayoría, que no trabajamos estos temas o no trabajan estos temas, que la ciudad está desvinculada del territorio. O sea, siempre pensamos que la ciudad es una cosa y el campo es otra ajena. Y la realidad es que no. La realidad es que pues es un ecosistema, a fin de Ujú, cuentas, ¿no? ujú. Es una estructura de la que sin una no puede vivir la otra. O sea, nosotros como ciudadanos dependemos totalmente del campo pues para vivir. O sea, sencillamente el agua, la calidad del agua, la calidad del aire, la tierra, lo que comemos, pues viene del campo. O sea, en la ciudad la verdad es que es muy poco lo que se hace en cuestión productiva de primer nivel. Y bueno, el campo es indispensable. Y de repente pues pensamos que la ciudad es la que hoy rige todo, y de hecho las políticas públicas así se hacen desde la ciudad y se vinculan más a los procesos políticos, económicos, sociales, y dejamos esta parte ambiental hasta que ya nos empieza a pegar, como lo que decías de las inundaciones, ¿no? Todos decimos, ay, qué mal que no nos cae agua todos los días, que es algo muy común en la ciudad, que tenemos que tener aljibe. O lo otro, llueve, pero se inunda y esa agua pues se va al caño, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ese metabolismo del agua pues es básico y es cotidiano. Entonces, dentro de las prácticas que tenemos todos los días, hay situaciones muy particulares como el uso del agua reciclada. O sea, ¿por qué no usar el agua de la lavadora que si la empezamos a captar es muchísima, son Sí. muchísimos litros lo que consumimos ahí, y que esa agua jabonosa la podemos utilizar
para regar las plantas, por ejemplo, Ujú. en vez de aparte ponerles otro tipo de agua. Entonces, son como también costumbres Sí, que podemos ir tomando todos los días y que nos pueden ser cotidianas. Tener simplemente, a lo mejor no tenemos un jardín todos o no tenemos la posibilidad de ello, pero sí podemos tener al menos una plantita con hierbas de olor, ¿no? claro, O alguna cosa así que es básica y que es para el consumo diario y sí. que más es como acostumbrarnos, ¿no? A esta nueva forma de vida que tiene que ver con la sustentabilidad y que es básica para que sigamos adelante. Sí, en ese sentido, Anaid, a mí o sea, así como planteas este concepto de ciudad, me da la impresión que fuera como un ente vivo, como un Sí, ser vivo, así es. que tiene sus propias dinámicas y siempre crece y a la vez que va creciendo va consumiendo recursos, como todo ser vivo. Entonces, a veces sucede, o también me da esa impresión de que la ciudad crece mucho más rápido de lo que se puede llegar a planear su crecimiento. Es decir, en algunas zonas me ha tocado, sobre todo en las periferias de la ciudad, en algunas ocasiones podemos observar en algunos casos como crecimientos que parecieran desordenados, es decir, por ejemplo, en el tema de territorio que trabajas, hay un tema de ordenamiento territorial, ¿no? Donde nos indica dónde podemos construir, dónde sí, dónde no, dónde existen riesgos, etcétera, etcétera, de inundación, etcétera, pero que a lo mejor o no llegan a ser revisados con detenimiento o prefieren no verlos, ¿no? En este crecimiento. Y esto, pues, se traduce en que luego en algunos lugares o colonias pueda haber, pues eso, inundaciones, deslaves, etcétera, otra serie de riesgos o incluso fallas, porque hemos tenido por aquí algunos programas de eso, fallas de geológica, exactamente. Eh, y eso nos plantea como esta situación de poner más atención, porque finalmente quienes van a pagar esos descuidos, ¿no? Pues son los ciudadanos o quienes compraron su casa ahí o quienes viven ahí. Entonces, en ese sentido, y bueno, y la otra es, en el tema del territorio, pues no solamente hablamos de aspectos físicos, sino también incluimos cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, sociales, políticas, como mencionabas. ¿Cómo llegamos, o sea, cómo se puede conjugar? Porque al final tenemos que observar estos tres conceptos, al menos de manera, o sea, tan relacionados, o tenemos que verlos como interrelacionados entre ellos, porque Claro. si descuidamos alguno de ellos, pues podemos omitir cuestiones muy, muy graves. Tú mencionabas esta como comunicación, o sea, la ciudad no está por sí sola aislada, sino tiene estos contactos con estas zonas rurales alrededor también, y obviamente con otras ciudades, pero Sí. principalmente con las zonas rurales alrededor. Y claro, también si algún fenómeno o situación sucede en esas rurales, pues va a afectar a la ciudad, como mencionabas, pues quizá en algún lugar cercano se producen las hortalizas que consumimos, parte de las hortalizas que consumimos, pero si ocurre una inundación ahí o algo que afecta a esa zona, pues ya ya vamos a tener esas hortalizas que llegaban, ¿no? Constantemente. Entonces, muchas veces no vemos eso. ¿Cómo logramos que todo esto de alguna forma, o sea, comprender que se va a ir relacionando y sobre todo para evitar justamente alguna problemática futuro en este ecosistema que tú decías? Híjole, mucho que decir. Fíjate que yo dentro de lo que he trabajado y estudiado en los estudios de posgrado, en el doctorado específicamente, tiene que ver con esta cuestión social. O sea, la verdad es que mucho tiene que ver con lo que pensamos, con las costumbres, con las ideas que tenemos ancestrales y contemporáneas, y también nuestra forma de ver y percibir la ciudad, ¿no? La gente de la ciudad pues se siente así, ¿no? Como yo soy parte de esta ciudad y hay estudios como el de Lefebvre que habla del derecho a la Mm, ciudad mm, y ciertamente todos queremos tener calidad de vida. Y muchas veces la forma en la que estamos logrando o percibimos que la podemos lograr es a través de buscar estos poblamientos en las periferias o en los mm, bordes urbanos, como yo los llamo en mi tesis. Y tiene que ver con ciudades o más bien localidades como el caso de Jesús del Monte, ujú, decíamos Santa María ujú. de Guido, entre otras, donde empieza a haber cotos privados y muchos desarrollos habitacionales a gran escala que precisamente buscan y nos ofertan eso, ¿no? Esa calidad de vida. Y Ujú. claro que nos encanta, ¿no? Eso Sí, de la cercanía del campo, pero con las comodidades de la ciudad. Eso, correcto. bueno, es muy, muy atractivo porque vemos salud, vemos bienestar familiar, vemos muchas Sí. cosas en ese sentido, pero, vamos desde la idea de la ciudad Mm, y no pensamos en la gente que ya habita ahí
y la gente que habita ahí, pues de alguna manera nos ve como, pues qué padre que vengan, pero al mismo tiempo como que somos los extranjeros, digamos, ¿no? En tierras propias. Correcto. Y entonces el poder empezar como a sensibilizar también a la gente y que conozcamos y nos interese, creo que eso es lo más importante, nos interese el otro, es básico, que luego en la ciudad de repente lo perdemos por la dinámica diaria, ¿no? La del trabajo, en fin, y que en el campo no sucede, en las comunidades rurales se conocen la gente tradicionalmente de años, de familias, costumbres, comparten cosas pues como el ir a misa o la fiesta del pueblo, y para nosotros no es tan importante, o a lo mejor no es importante. Sí. Entonces, la sensibilización y el conocimiento, la difusión creo que es básica, esto que estamos haciendo es básico, porque las políticas públicas se gestan desde la ciudad y para la ciudad, y toman en cuenta el campo, pero como algo aislado. Entonces, ciertamente el plan de desarrollo, el Código de Desarrollo Urbano, los reglamentos de construcción aplican para la ciudad, para el campo no. Es otra la forma de aplicarse. Por ejemplo, hay un tipo de desarrollos habitacionales que podemos hacer en el campo que son rústicos, o campestres, y en el caso de la ciudad no se pueden hacer. Mira, eso implica, porque aquí, o sea, por ejemplo, tú no puedes comprar en la ciudad un terreno que sea rústico. Tiene que tener servicios porque la ley te obliga a que los tenga. Claro. Y en el campo no. Claro, entonces, ese tipo de distinciones, pues es lo que hace que haya un crecimiento desbordado y que haya problemas ambientales a gran escala. Sí, es correcto. Y justamente porque no nada más en Morelia, no sería el único caso, en otras grandes ciudades, pues toca que van creciendo y, como decías, van, consumiendo, voy a ponerlo en ese término, poblados o pueblitos que estaban en las periferias, que finalmente se terminan incorporando a la ciudad. Y justamente esto que mencionas de las reglas de construcción, por ejemplo, para uno, pues en algún momento pues cambian. El pueblito tenía quizás estaba catalogado de cierta forma, y ahora pues ya al incorporarse a la ciudad pues cambiarán las normas de construcción, etcétera. Y como decías también, el tema de pues en el territorio también abarcamos este tema de las tradiciones y cómo también en algunos puntos incluso se llegan a perder, ¿no? Esta estación al ser inmiscuidas en esta vorágine, digamos, urbana, ¿no? Y que llegan otras personas, o llegamos a otras personas que no somos del pueblo y desconocemos y no nos integramos. Finalmente queremos que el pueblo se adapte a este término urbano de ciudad, y no al contrario, ¿no? Que somos nosotros los que llegamos ahí a abordar. Entonces, creo que hay muchas, y en este tema de la culturalidad de estos pueblos, hay muchos temas en términos culturales que son muy interesantes y que hay que rescatarlos para evitar su pérdida y su erosión. Y bueno, como pueden ver aquí, los que nos van en pantalla, en Saber Más Media, pues tenemos unas figuras aquí en la mesa que son pues, una especie de alebrijes, o son alebrijes, ¿no? Alguno de ellos, que es también parte del trabajo que se ha estado desarrollando, y que en la edición pasada del Tianguis de la Ciencia pudimos observar estas figuras que nos llamaron mucho la atención, a mucha gente le llamó la atención, y que van ligadas también a esto que tú estás trabajando. Podría parecer que solamente es como algunas figuras que hicieron por diversión, pero que tienen un sentido de ser, ¿no? Entonces, cuando regresemos de la pausa, Anaí, me gustaría que abordáramos también un poquito este trabajo que estás desarrollando, cómo se conecta con el tema del territorio, de la sustentabilidad finalmente. Y pues los invitamos, amigos de Saber Más Media, a continuar con nosotros. No se despeguen porque se va a poner muy interesante, y sobre todo aprender a ver de distinta manera este tema de la ciudad, territorio y sustentabilidad. Acompáñenos. Muy bien, amigos de Saber Más, bienvenidos de vuelta. Continuamos aquí la plática con la doctora Elsa Anaít Aguilar Hernández, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, me gustaría retomar la conversación, Anaít, en el tema del territorio. Bueno,
antes mencionar que nos quede claro que la ciudad no solamente es la parte de la infraestructura, digamos, los edificios, las casas, etcétera, sino también en esta parte de territorialidad tenemos elementos que nos dan identidad. Así es. O que nosotros les aportamos ese tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando aquí de la ciudad, pues quizá algunos elementos así que nos brindan mucha identidad, creo yo, pues puede ser la Catedral de Morelia, como en la parte arquitectónica, o la Fuente de las Tarascas, el mismo acueducto, ¿no? Que son muy icónicos de la ciudad y que nos sentimos identificados con ellos. Pero de manera ya quizá más personal, pues también es muy conocido que en México, en varios lugares, pues incluso de qué colores pintamos nuestra casa, nos da una identidad propia, ¿no? Eso habla de nosotros en sí. Entonces tenemos estos elementos culturales que ya existentes o que se van construyendo en esta evolución dentro de las ciudades que va ocurriendo con el tiempo. Y en ese sentido, por ejemplo, tú que trabajas hacia la zona sur de la ciudad, ¿no? Con estas comunidades como San Miguel del Monte, Jesús del Monte, Santa María de Guido mencionabas, pues ellos ya propiamente tienen algunos elementos de identidad, ¿no? Que incluso puede ser cuestiones de comida, o sea, no tienen, ¿no? Hay muchos elementos en torno a ello, alguna festividad de algún santo, etcétera. ¿Tú qué has identificado particularmente en estos sitios donde tú trabajas como estos elementos de identidad y que a lo mejor pueden llegar a pasar desapercibidos para muchos pues digamos morelianos que estamos en esta parte más urbana, digamos, y qué significan o qué potencial o qué abarcan dentro de estos territorios, estos elementos de culturalidad, digamos, ¿no? De identidad. Fíjate que hay mucho que decir al respecto. De hecho, se podrían hacer incluso rutas, en fin, mucho que decir, insisto. Y que se podría aprovechar incluso para el turismo, para generar trabajo. Que también el turismo, bueno, tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Que no voy a tocar en el tema. Claro. Pero bueno, ¿qué cosas he identificado? Pues ellos son poblados que en sus orígenes fueron prehispánicos, que se fundaron antes de la ciudad de Morelia, de Valladolid y Morelia, que se mantuvieron durante todo el proceso histórico y que siguen hasta la época. Que tienen particularidades que aunque están inmersos en la ciudad o cercanos a la ciudad o en proceso de conurbación, viven su cotidianeidad de forma muy específica. Por ejemplo, sus tradiciones, la relación que tienen entre familias. Obviamente cuando uno llega de fuera y vives en el lugar, pues también te insertas y tienes lo que decíamos, ¿no? Dependiendo del tipo de poblamiento vas a tener especificidades, ¿no? Que vienen de la urbe o que van allá. Pero bueno, ¿qué cosas he detectado? Pues estos rasgos históricos que fueron pueblos de visita agustinos, que conservan la materialidad de las capillas de visita, todos ellos, que por supuesto han sido muy intervenidos, pero que continúan siendo parte de la vida de la gente. La gente no sabe, la mayoría, que fueron pueblos de visita, que son elementos virreinales. Cuando dices pueblos de visita, ¿a qué te refieres? O sea, bueno, dentro de la organización de las órdenes regulares masculinas, que son los frailes, que nosotros identificamos creo que más fácil. Sí. En Morelia Valladolid y Morelia tuvimos varios de ellos. La Orden del Carmen Descalzo, la Orden de San Agustín, los franciscanos, los jesuitas, los mercedarios. Okay. También tuvimos conventos de monjas a la fecha todavía, y bueno, el clero secular. El clero se divide en dos, secular y regular. Regular pues son todos estos que son los frailes. Okay. El caso de las capillas de visita, para ser más específica, en el caso de estas fueron pueblos de visita agustinos. La sede, digamos, de los agustinos, el priorato agustino, estaba en el exconvento de San Agustín, Santa María de Gracia de Valladolid, se llamaba, que es San Agustín, que nosotros conocemos. Sí. Y ellos eran los encargados de visitar estas comunidades. ¿Cómo se manejaba? Pues era una administración religiosa que ellos hacían, pero también era pues una forma administrativa y tributaria, ¿no? De organizar el territorio. Entonces se dejan estas comunidades, se dejan estos poblados por la cercanía con la ciudad. Ahí tendría que platicarte muchísimo. Es otro tema ahí, sí. Pero voy a tratar de ser muy breve. Sí. Entonces, bueno, estos pueblos los dejan en el lugar donde están porque
de ellos la ciudad, Valladolid, recibía leña, productos agropecuarios, entre otros, ¿no? Okay, o sea, el aguamiel, o sea, son productores desde entonces, ¿no? Entre otros productos. Entonces, bueno, ellos dan a la ciudad estos productos y la ciudad a su vez administra. Okay. De Santa María de Gracia de Valladolid iban a estas comunidades, pues cuando había bodas, cuando eran las fiestas patronales, cuando había algún fallecimiento o algún evento específico, ¿no? Y los visitaban. Estos recorridos los hacían los que podían hacer de día, que podían recorrer la distancia los frailes. Entonces salían del convento y pernoctaban en Santa María, y de ahí se iban a Jesús del Monte, y de ahí se iban ahora nos parece muy cercano, o sea, ir a Santa María y todo eso, pero antes pues los caminos no están como ahora, y sí era mucho, y aparte, digamos, el centro o el primer cuadro de la ciudad de Morelia pues era más pequeño y estaba más, o sea, eran distancias más largas, ¿no? Como dices, pues hasta pernoctaban por ahí de repente. Sí. Pero está bien interesante esto que nos estás platicando, ¿no? Porque justamente estos elementos que platicas históricos son también cosas que nos dan identidad, o sea, que ya descubriéndolos o aprendiéndolos nos dan mucha identidad y apreciamos más nuestro territorio, ¿no? Lo comprendemos mejor. Y en ese sentido, Anaid, pues mencionaba antes del corte que en el Tianguis de la Ciencia, en la edición anterior, nos llamó mucho la atención tus talleres, algún par de talleres que estuviste por ahí. Uno era, recuerdo, sobre el juego de serpientes escaleras, como en tridimensional, exactamente, que aparte ya algunos jóvenes quizá ya ni siquiera conocen ese juego o no lo ubican porque ya tiene sus años y ya, bueno, se ha sustituido por otros. Entonces es interesante, por un lado, justamente recuperar ese conocimiento del juego de serpientes de escaleras, y la otra es un taller que tuviste ahí con bueno, alebrijes, podríamos llamarlo así, pero que utilizaban material reciclado, y tiene que ver mucho con el tema de identidad. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo concebiste esta idea digamos, de la construcción con tus alumnos de los alebrijes? Porque entiendo que también no era nada más la simple construcción de hacer por hacer, sino tenía un trasfondo incluso hasta de forma personal cada uno de ellos. Sí. Entonces nos podrías comentar al respecto. Fíjate que la verdad fue una experiencia muy bonita y que voy a estar replicando porque la verdad tuvo muchísimo éxito, tanto a nivel personal con los alumnos y con la gente que nos hizo el favor de ir a nuestro stand. Pues atendimos una modalidad que abrieron para el tianguis, que era esta parte sostenible. Entonces empezamos a idear algo que tuviera que ver con ello. En mi caso, yo participo, entre otras, en el área urbano-ambiental de la Facultad de Arquitectura, y dentro de las materias que damos hay una que se llama Sostenibilidad y Eficiencia Energética y Ciudades Sustentables. Hay otras, pero esas fueron con las que participé específicamente. Entonces, desde la sostenibilidad, pues vemos que hay 3 rubros importantes en los cuales se está incidiendo, que es lo social, lo cultural y lo económico. ¿No es cierto? Social, cultural, económico y ambiental, perdón. Y bueno, como dentro de ello, pues lo que hicimos fue idear como 3 momentos. Hablamos de todo un esquema, de sincretismo, donde hablamos de maximalismo, de lo mexicano, ¿no? ¿Qué nos hace mexicanos? ¿Qué elementos identificamos como tal? Y dentro de ellos, pues los colores, es algo muy de nosotros, ¿no? Sí. Que nuestro país es muy identificable, igualmente que los alebrijes es algo que o sea, se hace en México, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ideamos que fuera de esa manera y que fueran además con materiales reciclados, donde estábamos hablando de las 3 R, reutilizar, reducir y reciclar. Correcto. Y entonces, dentro de ello, tratar de ser lo más sostenible posible. Entonces utilizamos pues la base de PET, y luego la construcción del modelo fue con papel. Algunos fueron, la mayoría con papel bond y con cartón. Hicimos 3 momentos, les decía, uno que fue como exposición, que fueron muebles que se hicieron con cartón y engrudo, y otra que fueron los alebrijes, que fue a manera de exposición, y otra que fue serpientes y escaleras. Y justamente era, o sea, pues no sé si recuperarse es lo indicado, pero sí
sensibilizar y mostrar, ¿no? Elementos que son básicos de nuestra cultura y entre ellos, pues, de las serpientes y escaleras. Ya. Y la experiencia con tus alumnos al momento de, porque digo, no sé si todos los alumnos ubicaban, probablemente que sí, lo que es un alebrije, pero ¿cómo sentiste la experiencia en ellos o qué te expresaban así de forma breve, ¿no? El hecho de trabajar con este tipo de La verdad es que les encantó y hubo muchas experiencias que a mí me parecieron bien bonitas. Por ejemplo, hubo muchos de los alebrijes que hicimos se donaron. Los muchachos los quisieron donar. Entonces, cuando jugaban serpientes y escaleras, se les daba a los niños específicamente. Hubo algunos que ya no fueron a niños, pero la mayoría fueron a niños chiquitos. Y encantaron. Otra fue quien decía, es que yo hice este perrito porque se lo voy a poner en el altar a mi perro. Otros que se lo daban a sus abuelitos o a su mamá o así. Entonces fue como mucho, no solo fue el hecho de elaborar, sino la parte emocional que pusieron en ello, ¿no? Y por supuesto el tiempo que le dedicaron, porque parece fácil, pero no está tan fácil, se requieren muchas horas de trabajo. No, sí, se ve bastante elaborado. De hecho, pueden observar para nuestros amigos de Saber Más Media, este conejito que vemos por aquí, con cabeza roja, bueno, ese lo hizo para Anaid, entonces muy interesante. Y bueno, Anaid, pues ya para cerrar, estamos por terminar el programa, pero sí me gustaría rescatar la importancia de estos tres conceptos que tú trabajas de ciudad, territorio y sustentabilidad, porque yo creo que en la medida de lo posible, mientras más conocemos nuestro territorio, podemos comprender también nuestra ciudad, podemos obtener más identidad, o sea, como encontrarnos con este territorio y apreciarlo de mejor manera, comprenderlo también mejor, y en base a eso, pues también construir nuestro entorno con mayor sustentabilidad, repensar nuestro territorio, digamos así. Entonces, bueno, en ese sentido te agradezco tu presencia, esperamos poder tenerte próximamente para platicar estos temas que mencionabas, y muchísimas gracias, y no sé, pues si tengas una frase final así ya breve en 10 segundos que nos digas. Pues agradezco muchísimo estar aquí, de verdad, como Nicolaita, para mí es muy especial este momento y que también, pues tomar en cuenta que como seres humanos tenemos esos tres elementos que son básicos, ¿no? Nuestro sentir, nuestras emociones, nuestras percepciones, y el habitar como tal. Ok, pues muchas gracias, terminamos, esperamos verlos en la próxima emisión, escúchenos y hasta la próxima, amigos.